Creo que es de especial interés para decirlo aquí, porque vemos que hay gente que lo sabe y gente que no lo sabe. Realizamos nosotros desde el observatorio, con un centro de documentación de la tortura de Madrid, buscamos los antecedentes penales de los 7 principales mandos del Ministerio del Interior, desde el señor Nieto a Pérez de los Cobos hacia abajo, de la Guardia Civil y de la Policía Nacional, que son los 7 precisamente, junto con el entonces ministro del Interior Zoido, que realizaron el diseño del dispositivo de represión que sustituyó a los Mossos de Escuadra en el 1 de octubre. Las 7 personas tienen antecedentes penales por delitos de tortura. En el caso de Kepa Urra, Portu, Sarasola, casi todos fueron entrenados en el campo de la lucha antiterrorista en los últimos 20 años entre la Audiencia Nacional, Euskadi y el Ministerio del Interior. Uno de ellos tiene un antecedente penal distinto por el disparo por la espalda de un joven al que asesinó en el año 74. O sea, las 7 personas que diseñaron este operativo, que terminó dando como resultado la brutalidad policial del 1 de octubre, no son cualquiera. No son cualquiera y tienen directa relación precisamente con el ámbito de la lucha contra el terrorismo en Euskadi.